Gustavo Alegret. Hola, muy buenos días. Les saludo en nombre del director de este programa, de Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa. Bienvenidos. Les invito a que nos acompañen durante la próxima hora para repasar todos los temas de la actualidad internacional. Y para ello les presento ya a nuestros analistas políticos y comentaristas. También aquí, buenos días, Emilio Viano, en primer lugar, profesor de American University. Buenos días. Gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. También contamos con la presencia de Antonio de la Cruz, analista político. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, gracias. Y de Mariano de Alba, abogado, especialista en relaciones internacionales. Buenos días, Mariano. Hola, Vanessa, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Como decimos, durante la próxima hora tenemos un amplio recorrido con todos los temas de actualidad y vamos a empezar con una decisión que ha sido muy importante para Venezuela, con una votación que tenía lugar ayer en la Organización de los Estados Americanos, 16 votos a favor. Se resolvía, los países miembros del TIAR decidían activar el Tratado de Crisis en Venezuela. Como decimos, una decisión muy importante que vamos a conocer ahora todos los detalles. ¿Qué es lo que va a suponer a partir de ahora con esta decisión, Antonio? Fíjate, ayer lo que logra el gobierno interino de Guaidó básicamente es que los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca acuerden medidas contra el régimen de Maduro. Básicamente lo declaran que que participa en el tráfico de drogas, que eso es muy importante, que convirtió el territorio en espacios para organizaciones terroristas y es una amenaza para la seguridad de la región. Entonces, es la primera vez que una multilateral reunida dentro del TIAR alcanza y le da esa calificación a Maduro. Hasta ahora, los países miembros de la OEA no habían llevado a un consenso, porque ellos también forman parte, estos 18 miembros del TIAR, de la OEA. La OEA está constituida por 34 países, ¿verdad?, miembros. De esos 18 forman parte del tratado, y entonces considerarla en ese sentido logra construir la narrativa de que realmente en Venezuela existe una narcodictadura y un régimen que realmente da apoyo al terrorismo. Y a efectos prácticos, ¿qué es lo que va a suponer? ¿Qué medidas se van a tomar que no se haya hecho hasta ahora? Mariano. Bueno, yo creo que en términos de medidas, lo que se concretó ayer, de alguna forma, es una ampliación del régimen de sanciones que habíamos visto o que hemos visto ya en otros países, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá, y en menor medida Panamá y Colombia, ¿no? Lo que se concreta es, esos 16 países en principio, pues se comprometieron ayer a buscar investigar a funcionarios del régimen de Maduro o a personas vinculadas al régimen de Maduro que estén involucrados en actividades ilícitas, y con esto me refiero al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción, sancionarlos, que básicamente esa sanción es la prohibición de la entrada de esas personas o la operación comercial de entidades en sus territorios, y también el congelamiento de activos. Como decía al principio, esto es algo que ya Estados Unidos y Canadá habían hecho en buena medida, sobre todo Estados Unidos, pero sí habían otros países de América Latina que habían tomado este tipo de medidas, como Panamá y Colombia. El resto de los países de América Latina durante el último año han dicho mucho que no lo podían hacer porque no tenían el marco legal dentro de sus países para tomar ese tipo de sanciones unilaterales. Recordemos que en América Latina hay una gran tradición a estar en contra de las sanciones unilaterales y solamente adoptar sanciones aprobadas con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, lo que ofrece esta decisión de ayer es, de alguna forma, una presión hacia todos los países a que definitivamente pues, adopten el marco legal que les permita sancionar a funcionarios del régimen de Venezuela en sus territorios. Precisamente es una decisión en bloque, y eso es lo que recalcaban desde las Naciones Unidas, la importancia de tomar estas decisiones en bloque precisamente con los países, ¿no? Sí, particularmente porque es prácticamente lo mismo de lo que decidió el Grupo de Lima. Así que me parece que lo está respaldando muy bien, dándole más importancia y peso, porque no es solamente la OEA, es también el Grupo de Lima, que ya había tomado una decisión parecida. Pero estoy de acuerdo que particularmente por la falta de mecanismos legales
para muchos países de América Latina no será tan fácil verdaderamente actuar en consecuencia. Así que tal vez estamos con muchas expectativas, pero la realidad será diferente, porque no es fácil convencer a legisladores de adoptar medidas que pueden, en un cierto sentido, implicar también algo para ellos. Vemos cómo es difícil luchar contra la corrupción. Pensemos, por ejemplo, en Guatemala, a la eliminación de la institución de Naciones Unidas ahí para ayudar a eliminar la corrupción. No es tan fácil hacerlo. Pensemos a las acusaciones, por ejemplo, en Brasil contra Lula da Silva en el pasado. No es tan fácil, pero al mínimo es una decisión que presenta un ideal para colaborar. Naturalmente hay muchos otros pasos, medidas que se pueden adoptar, ruptura de relaciones diplomáticas, consulares, económicas, mismo de comunicaciones radiofónicas y de teléfono, pero esos son naturalmente los más dramáticos, que pueden también impactar la economía y la vida de los otros países. Así que no son fáciles de adoptar. Y si no son fáciles de adoptar, ¿de qué manera sí podrán materializarse? ¿Va a ser en una decisión que se quede pues, en un puro ideal o con mucha dificultad para algunos países, como bien estaba mencionando el profesor? ¿O sí va a haber medidas que puedan empezar a implementarse al corto plazo, por así decirlo? Ellos acordaron en esta misma sesión hacerle seguimientos a las acciones. Se vuelven a reunir para evaluar las acciones en noviembre. O sea que sí van a tener un calendario de ejecución. Entonces van a hacer el seguimiento y esto va a permitir ver cada país que ha avanzado en ese sentido, ¿no? Eso es importante desde ese punto de vista. Hay un elemento de lo de ayer también que hay que resaltar, que en el acuerdo para esta convocatoria, esa propuesta obtuvo 12 votos. Ayer se alcanzó 16-4. Y uno de los países que tuvieron resistencia a eso porque consideraron que la opción militar debía salir del acuerdo, ayer no se sacó, sigue dentro de ella. Por supuesto, no es una acción que van a buscar los países en este momento, pero, por ejemplo, ahí votó Costa Rica, votó Perú, votó en contra, estoy hablando la sesión anterior de los 12 votos, ¿verdad? Y eso, Panamá votó también en contra de esa decisión. Ayer todos votaron, menos Uruguay y Trinidad, creo que fue Trinidad y Tobago, que no hizo presencia. Sí, hubo una abstención, también un voto en contra y una ausencia. Okay. Entonces, eso realmente hay que tomarlo en cuenta porque quiere decir que los países han avanzado en ese sentido y el temor al uso de las Fuerzas Armadas queda solapado. No creo que sea la opción que van a tomar porque realmente hay una alta resistencia para usar esa opción. Pero entonces es una opción que si quisieran utilizarla tendrían la posibilidad de hacerlo. Está ahí planteado. Depende también de la proximidad geográfica. Por ejemplo, para Colombia es algo, mismo para Brasil, es algo muy urgente por la inmigración, ¿no? Por centenares de miles de gente que llega ahí de Venezuela. Para otros, ya que están más lejanos, no es tan importante, tan urgente. Hay diferentes variables que pueden jugar un papel en dar aliento a realizar lo que se ha pactado. O sea que muchas veces si el país no se ve implicado porque precisamente la cercanía, como están diciendo, a veces eso puede influir en la toma de decisiones como las que estamos viendo. Sin duda, sin duda hay ciertos países de la región que están muy afectados por la crisis en Venezuela, sobre todo producto de la migración, y creo que tienen una gran presión y una gran necesidad de tratar de que la situación en Venezuela se resuelva lo más pronto posible. Ahora también esas no son las únicas consideraciones que los países toman a la hora de tomar sus decisiones en política exterior. También está en juego alianzas internacionales, procesos de cooperación con otros países que están llevando un protagonismo en este sentido, como es el caso del gobierno de Estados Unidos, y por lo tanto vemos esa mayoría contundente porque creo que de alguna forma la decisión de ayer cristaliza lo que ha sido la política de los países de la región durante ya quizás el último año, que es que la solución a la crisis en Venezuela pasa en parte por ejercer presión política y ejercer presión económica, y eso es algo que tiene un consenso bastante amplio en la región. El gran tema, como decía Antonio, es el uso de la fuerza y creo que el día de ayer en la reunión se dejó muy claro que eso no está planteado. Además lo hemos visto en declaraciones las últimas semanas del gobierno de Estados Unidos y por lo tanto creo que hay una gran aceptación de la región de que dado que la situación no se resuelve y el tiempo
sigue pasando y los efectos de la crisis en Venezuela se sienten con mayor contundencia en otros países, pues entonces hay que tomar este tipo de medidas. ¿Y qué puede pasar en los próximos meses? Porque precisamente lo veíamos ayer en las Naciones Unidas, paralelamente a esta votación había un evento que estaba precisamente liderado por el presidente Donald Trump y en cuya reunión, la reunión se llamaba Proyecto por la Libertad de la Religión. Precisamente Venezuela fue un tema que estuvo sobre la mesa. El vicepresidente Mike Pence recalcó el apoyo por parte de Estados Unidos para seguir precisamente apoyando al pueblo de Venezuela por la democracia, y textualmente dijo que no utilicen la ley contra el odio para perseguir a quienes se oponen al régimen chavista. ¿Qué puede pasar, como decimos, con el apoyo todavía en firme por parte de Estados Unidos en los próximos meses, después también de esta resolución de la OEA? Bueno, me parece que primero la resolución de la OEA demuestra también un cambio político en el continente suramericano, porque naturalmente confirma en un cierto sentido las medidas que ya los Estados Unidos tomaron contra muchos de los líderes de Venezuela, de la parte de Maduro. Hace un tiempito, tal vez no habría sido posible, porque había más gente, digamos, de izquierda controlando los gobiernos. Pensemos a Brasil con Lula da Silva, a Uruguay, a Bachelet en Chile, a Ecuador, a Perú, etc., a donde habría habido renuencia a apoyar algo que los Estados Unidos ya hicieron o propusieron. Así que me parece interesante esto, que subraya cómo el clima político puede cambiar, ahora naturalmente más a la derecha, más conservador y más favorable, yo creo, a ciertas posiciones mismo de la administración Trump. Sí, ¿qué puede pasar? Fíjate, tenemos un escenario a muy corto plazo, que es que las elecciones en Argentina, a finales de octubre, es casi seguro que va a ganar Alberto Fernández. Y él ya ha declarado su posición en términos de Venezuela. Él dice que él va a estar más alineado con México y Uruguay. O sea que en ese sentido se pierde uno de los países y de los gobiernos que realmente ha estado muy proactivo en esto de las sanciones y en esto de buscar una salida democrática para Venezuela. Entonces, Estados Unidos y el resto de los países, en esa presión que se puede ejercer hoy para seguir forzando al régimen de Maduro a buscar una solución, porque ellos se levantaron de la mesa de negociación en Barbados, ¿verdad? Y eso realmente era una solución diplomática pacífica que se buscaba para la crisis en Venezuela. Entonces tenemos que hoy, si vamos a seguir ejerciendo esa presión política y económica para buscar una solución pacífica en Venezuela, entran otros actores en este momento que pueden empezar a buscar y dilatar esto. Yo creo que si en el 2020, que es el proceso electoral en Estados Unidos, esto no tiene una hoja de ruta en su solución, realmente va a tomar más tiempo de lo esperado para resolver la crisis en Venezuela, porque empieza a ser un tema electoral en Estados Unidos. Sí, a ver, yo creo que hablando ya del año 2020, creo que está clarísimo, y además lo hemos visto, es algo que se ha confirmado las últimas semanas con el ataque supuestamente por parte de Irán a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. El gobierno de Estados Unidos y específicamente el gobierno de Donald Trump es adverso a las intervenciones militares y es adverso a pues, tomar ese riesgo, sobre todo en la víspera de un evento electoral. Entonces, yo creo que en el caso de Venezuela está claro que esa opción, salvo un cambio fundamental de las circunstancias, como por ejemplo un atentado terrorista planificado en Venezuela que tenga lugar en el territorio de Colombia, eso no va a estar sujeto a la consideración de los países. El propio gobierno colombiano tiene una estrategia de tratar de contener el problema que está creciendo en Venezuela por la presencia de estos grupos. Y yo creo que la realidad es que tristemente lo que vamos a ver en los próximos meses es un deterioro de la crisis venezolana. Algunas jugadas políticas que ya ha comenzado el régimen de Maduro para tratar de dar la impresión de que está buscando una solución política a la crisis, pero con partidos minoritarios y con muy poco costo. Y la realidad es que aquí pues el pueblo venezolano va a seguir sufriendo, se va a seguir deteriorando, y el gran reto para la parte del país que quiere un país distinto es apalancarse o apoyarse en la presión internacional que existe y que de alguna forma va a seguir continuando con esas medidas diplomáticas y económicas,
y pues tratar en circunstancias muy difíciles de generar un movimiento a lo interno que tenga una gran organización y que de alguna forma termine de convencer a parte de las facciones que apoyan al régimen de Nicolás Maduro de que hay que salir del gobierno. Bueno, pues sin duda tendremos que esperar para conocer en los próximos meses cómo influyen todas esas decisiones de los otros países y los procesos electorales que se van a ir dando en paralelo. Otra de las decisiones importantes y otra de las cosas que sucedía precisamente ayer en Colombia era la comparecencia de la cúpula de la extinta guerrilla de las FARC, y sucedía algo bastante destacado porque reconocían la responsabilidad ética. Precisamente uno de los líderes, Timochenko, reconocía esa responsabilidad ética y política ante el Tribunal de la Paz en Colombia, que recordamos que están ahora en un proceso también de reestructurar esa paz y para el bien obviamente de la sociedad colombiana. Llevamos hablando muchos meses sobre este tema, pero decimos que en este conflicto armado de más de medio siglo está precisamente en un proceso importante de transición. ¿Qué supone la decisión que se tomó ayer, lo que pudimos ver en el tribunal, profesor? Bueno, me parece naturalmente muy positivo, simbólicamente, particularmente porque Timoshenko admitió que todos y todas perdimos. Eso me parece muy importante, ¿no? Que no hubo no hubo ganadores. No hubo ganadores, no hubo victoria, y ambos, digamos, tal vez dañaron mucho la imagen y la gente común, ¿no?, en Colombia. Así que simbólicamente me parece excelente, porque frecuentemente hemos visto en otros conflictos como esto, en Asia del Sur, en otras partes de América Latina, América Central, que no hubo esta admisión tan clara y tan contundente. Naturalmente, siempre la cuestión es qué significa esto, porque vemos muchos políticos que dicen yo tomo completamente la responsabilidad por lo que pasó y después se hace nada. Pero en ese sentido, con esta jurisdicción especial para la paz, yo creo que hará consecuencias y es muy prometedor que el líder de la cúpula ahora de las FARC ya está dispuesto a cooperar, a admitir la culpabilidad, particularmente en lo que se refiere a los secuestros que hicieron, y la matanza que naturalmente frecuentemente los acompañaron, y para sanar, digamos, las heridas que aún existen en el país. Precisamente para juzgar todos los temas de los secuestros que está mencionando, secuestros sistemáticos por parte de las FARC, ayer escuchábamos palabras como detención o retención, lo cual es muy distinto a secuestros. ¿Se está también por parte del tribunal intentando encontrar el lenguaje adecuado para poder escribir la historia en el país de Colombia? ¿Qué ocurre con este proceso de paz, verdad? Y la justicia especial para la paz, o la justicia transicional, que tratan de reescribir, como dices tú, la historia, ¿no?, de una manera en la que ambas partes puedan salir sin consecuencias judiciales, o sea, desde el punto de vista de la ley. Esto es lo que trata básicamente, es un artificio político, más que desde el punto de vista de la justicia. Porque si tú confiesas que tú cometiste esos errores y pides perdón, como lo hicieron ayer, tú eres exento de cargos en contra. Solamente si tú lo niegas y ellos te logran demostrar que fue cierto, es cuando tú vas a ser juzgado por esas causas. Entonces, ahí ha habido mucha dificultad dentro del mismo proceso interno en Colombia, es por ello, porque usar la justicia para lo político, y eso realmente a veces no funciona. Y lo vamos a ver más tarde con la resolución del alto tribunal en Inglaterra. Usar lo político para la rule of law, el Estado de Derecho, no funciona. Entonces, aquí realmente es una salida. Los colombianos han conseguido que a través de eso van a subsanar sus heridas de la guerra. Podrá ser. Sin embargo, aquí hay temores también por el lado del expresidente Uribe, porque él va a entrar también en este proceso, porque en su gestión hubo hechos que tiene que aclarar. Entonces, aquí hay una situación que hay que esperar cómo se desenvuelve en Colombia. Pero si uno puede añadir algo, hay el ejemplo de África del Sur, sí, a donde se hizo algo parecido. Sí, y ahí fue muy importante admitir que uno había hecho, digamos,
discriminación racial, matanzas, etc. Me parece que están un poco duplicando lo que África del Sur hizo, que ayudó mucho a subsanar las heridas. Porque ahí, si uno, como decía usted muy bien, admitía sus crímenes, ya frecuentemente no recibía ninguna pena. Usted lo dijo muy bien, que fue una maniobra muy inteligente por parte de las FARC de admitir para protegerse de consecuencias muy negativas. Pero me parece, yo tomaría una actitud más positiva, porque tenemos el ejemplo de África del Sur, donde funcionó bastante bien y ayudó a ultrapasar esta fase y digamos, a seguir por adelante. Muchas veces la historia se repite. Llegados a este punto, continuamos en vivo aquí en Club de Prensa, pero vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. No se vayan.